Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este día bendito, por este mes que estamos arrancando en el mes de octubre, Señor, mes de la Virgen del Rosario. Queremos estar acá presentes para que podamos subir, Señor, con Jesús a ese reino de la gloria. Ahí donde tú estás, donde podamos conocerte entre toda tu magnitud, toda tu grandeza, toda tu bendición. Para que cada vez que recemos el Padre Nuestro podamos sentir y descubrir esa grandeza de tu reino y lo grande y maravilloso, amoroso y atento que tú estás para con nosotros. Particularmente te queremos ser agradecidos esta tarde por lo que estás preparando para nosotros, por lo que quieres desarrollar en nuestra vida, por la obra bendita que quieres hacer en cada uno de nosotros y que nos quieres llevar a una transformación, pero antes quieres que descubramos el propósito por el cual tú nos has traído a este mundo. Gracias, mi Señor bendito, por todo el amor con que nos tocas, con todo el amor que nos das, con todo el amor con que nos brindas y con toda la obra que haces cada día en nuestra vida para que tomemos decisiones y acciones diferentes en el caminar de nuestros días. Pero nuestra falta de interés y nuestra falta de propósito no hemos hecho eso y por eso seguimos en el proceso en el que estamos. Pero esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que le des la autoridad a Jesús, al Espíritu Santo y a Mamá María para que puedan obrar de acuerdo a tu voluntad en nuestra vida. Que puedan desarrollar toda la unción, todo el perdón, toda la liberación, toda la restauración en nosotros y que podamos sentir esa gloria bendita tuya a través de Jesús y del Espíritu Santo y de Mamá María. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que le des la autoridad a Jesús para purificarnos, limpiarnos, transformarnos, a ayudarnos a entender su propósito, el plan, el servicio, la unción por la que vino. Y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te queremos pedir en esta tarde que te derrames con una doble unción, con ese poder y esa autoridad con que el Padre te ha enviado. Queremos sentir tu presencia en este lugar y en el lugar de cada uno de los que están conectados para poder ser revelados, conducidos y dirigidos de acuerdo al propósito y la voluntad del Padre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toca nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, nuestra boca, para que todo lo que se haga esta tarde en este lugar sea para la gloria del Padre. Y te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que bajo tus alas poderosas sintamos la sombra bendita de tu poder, para vivir todas las promesas de bendición, protección y unción que tienes para cada uno de nosotros y ser llevados en gloria al camino de la bendición donde tú nos quieres tener. Mamá María, extiende tu manto poderoso y tu rosario bendito sobre nosotros para que podamos sentir tu intercesión y poder ser guiados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El Espíritu de Dios está. en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, esta noche queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón. Queremos abrir nuestra fuente de nuestro corazón para que tú entres con nuestro espíritu. Y que a través de la obra que haces con nuestro espíritu podamos limpiar esta noche a nuestra alma para irla purificando paso a paso e iniciar el proceso de salvación que necesitamos iniciar en nuestras vidas. Yo no sé qué tan sucia está mi alma, creo que bastante, Señor, pero tú tienes el poder para irla purificando, para irla cambiando, para irla transformando, para irla renovando. Y en esa confianza grande de tu amor, esta noche te quiero pedir que obres en el interior de nuestro corazón y de nuestra mente, para poder entender muchos de los procesos y decisiones que tenemos que tomar para hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Cuando nosotros nos preguntan cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene acá, no sabemos responder. Si yo me preguntara cuál es el propósito por el cual Dios me puso acá, de verdad no sabríamos responder. Y cuando estudiaba este tema decía, chicas, 67 años y no he tenido el momento de preguntarle, Señor, ¿cuál fue el propósito por el que me enviaste? Y por eso es que no hemos entendido y enderezado el proceso de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido cuál es la intención del propósito por el que he sido creado yo, con el que a mí me trajeron y con el que a mí me llevaron. ¿Para qué? Para que yo pudiera vivir. Y entonces, al no saber cuáles son ese propósito, no he visto los indicadores en mi vida que me ayuden a retomar esa parte del caminar de mi vida.
Cuando estudiamos la primera parte de este tema, se recuerdan que hicimos 4 preguntas que era fundamental hacérnoslas. ¿Quién se recuerda? La primera pregunta era ¿quién soy? Muchos dirán, bueno, yo soy Enrique Ponce. No, ¿qué identidad tengo? Porque cuando identifico la identidad que tengo, entonces sé quién me hizo. Y entonces sé que tengo unas características especiales porque me hizo a imagen y semejanza de Él, como una creación de Él, como un objetivo de Él, con una alegría de Él y un fundamento en su corazón y en su mente de felicidad de hacerme a mí. Y entonces, tratando de entender esa parte, esa es una pregunta de identidad que yo me tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo he perdido mi identidad verdaderamente en la vida. Soy lo que los demás piensan, soy lo que yo pienso, soy todo lo que los demás creen o lo que yo creo ser. Pero el fundamento y la raíz de quién soy está en el corazón y en la mente de Él. Y Él entiende por qué y por eso se ocupa del por qué de estar conmigo todos los días y de tratar de llevarme y guiarme. Por eso en Jeremías 9:24 dice el Señor, si te vas a vanagloriar de algo en tu vida, vanagloriate de conocerme y de entenderme. De conocerme y de entenderme. ¿Por qué razón? Porque cuando yo conozco a alguien, empiezo a tener una relación con ese alguien, amigo, conocido, lo que sea. Pero ya hay una identificación, ya hay un conocer, ya hay un proceso ahí. Y entonces, en la medida que yo vaya teniendo relación con esa persona, voy a ir entendiendo y comprendiendo su proceder, su actuar, su carácter, su forma de ser, su desarrollo, sus actitudes, sus conductas y sus comportamientos. Así nos ha pasado en muchos procesos de nuestra vida, en muchísimos procesos de nuestra vida. Pero ¿en dónde está la debilidad de nosotros en este momento? Está en 2 aspectos fundamentales. Uno, que no sabemos, no hemos entendido nuestra identidad y la relación con Jesús es una relación no profunda, no de voluntad, de cumplir la voluntad del Padre, no de obediencia y no de permisibilidad. Entonces eso enfría el proceso, entonces no lo conozco. Por eso es que en Hebreos 11:6 dice, ya, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para poder tener fe, primero tienes que conocerlo, estar seguro que es el Hijo de Dios y estar seguro que te va a recompensar. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros y eso es lo que nos ha quitado esa oportunidad. Y entonces en el caminar de la vida, la excusa que hemos tenido en el caminar de la vida es que, Señor, dame más fe. Mira Jesús, dame más fe. Padre, yo lo que necesito es fe. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¿Mm? ¿De qué tamaño? Ni eso. Por eso es que no hemos encontrado la identidad. Es un reto personal. Tengo que tomar una decisión de verdad en mi vida.
si de verdad quiero entender, descubrir los indicadores del propósito de Dios y descubrir el propósito de Dios. ¿Qué nos hemos perdido con ello? Sentirnos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque si no tengo una buena relación con Jesús, no lo he recibido correctamente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que Él vino a los suyos, que es la luz que viene a los hombres, que nos va a dar la iluminación, nos va a quitar esa oscuridad y que cuando lo recibamos, nos tenemos la potestad de hacernos hijos de Dios. Y cuando nosotros vamos con Jesús, Jesús nos presenta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos declarado Señor, ya lo reconocemos como el único Salvador y entendemos que Él es el puente de salvación entre el Padre y yo. Y que si no lo tengo a Él, no voy a alcanzar al Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Y eso es una parte fundamental. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando yo me hago hijo de Dios, lo primero que me derrama el Padre es el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que cuando es derramado el Espíritu de Dios, y en el libro de Isaías lo dice mejor, que cuando es derramado el Espíritu de Dios sobre nosotros y se une con nuestro espíritu, lo primero que nos va a otorgar es el conocimiento y el entendimiento de Él. Por eso Él dice en Jeremías, si de algo te vas a vanagloriar es de conocerme y entenderme. ¿Cuántas veces le habrá dicho Edna a Armando, es que no me comprendes? ¿O es que no me entendés? ¿Qué le está diciendo eso? Yo también tengo un propósito acá que quiero que descubras y vivas en el matrimonio, pero no entiendes cómo lo quiero desarrollar y cuál es el bien que te quiero hacer en nuestra relación. Entendiendo esta parte de la identidad, entonces la segunda gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde vengo? Es una pregunta de origen. ¿De dónde vienes? De un gran amor llamado al Padre. Porque cuando estaba Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, y dijeron, hagamos a Evelyn, pusieron lo mejor. Derramaron lo mejor. Para que su origen sea la voluntad de Dios, el amor de Dios. ¿Cuánto habías pensado tú esa respuesta? ¿De dónde vengo? Ah, de Reu. De mi papá y mi mamá. No. Tu origen es el amor del Padre, una idea que el Padre tuvo de ti, con Jesús y el Espíritu Santo, y entre los tres. Por eso en el libro del Génesis, en el capítulo 2, dice, hagamos al hombre. Es la única vez, porque siempre dice, se hizo, y es la única vez que dice, hagamos. A imagen suya, a imagen de Dios fue hecho. ¿Cómo te hace sentir eso? Agradecido, por lo menos agradecido. Entonces, si yo soy una creación de la idea de Dios, de la voluntad de Dios, del amor de Dios, ¿ustedes creen que van a permitir que se destruya?
Por eso en Romanos dice, es tanto lo que te ama el Padre que no escatimó a su Hijo. Por eso Jesús dijo en Getsemaní, Padre, que no se me haga mi voluntad sino la tuya. Si es necesario que yo muera para que Melvin de Jesús esté bien, yo voy a morir por ello. Porque en tu corazón tú quieres que Melvin de Jesús esté en victoria. Y como yo soy el Redentor, no importa los pecados que tenga Melvin de Jesús, yo voy a ir a la cruz por él. Porque ese es tu deseo. Por eso Jesús en la cruz, sus últimas dos cosas nos dijo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ya le dimos las gracias por esas palabras al Padre, a Jesús. No, hombre, Ceci, no tengas pena si Pauli no sabe lo que está haciendo. No, es que es una niña, pues. Ya me imagino que Melvin alguna vez ha de haber dicho así, ¿no? Y agarra a la niña, se la lleva, la abraza y se... ¿Por qué? Porque lo que quiere es darle amor, que se sienta bien, que se sienta estable. Por aquello que haya todavía una duda, llega Jesús y le dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús entiende la voluntad del Padre y entiende que si hay necesidad de volver a ir a la cruz, Él va a volver a ir justificándonos a nosotros, excusándonos a nosotros y poniendo un pretexto para que tú y yo estemos en libertad y en victoria. Y el Espíritu Santo es una promesa. Es una promesa de hacernos hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, que todos los que tienen al Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Y entonces el Espíritu nos da los dones, que son, digamos, los 7 fundamentales, pero hay varios dones que son separados en 3 paquetes. Los que escucharon la prédica de hoy en la mañana, estuvimos explicando los primeros 3 paquetes de los dones, unos que son de hecho, de palabra y de acción. La otra pregunta, que esa sí creo que ya no la hemos hecho. Esa sí estoy seguro que ya no las hemos hecho. ¿Por qué estoy acá? Esa sí segurito ya no las hicimos. El que no se la haya hecho es porque no está consciente. ¿Ah? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Acaso tengo necesidad de estar en este paso? Y nos pasa lo de Elías. Mejor recógenos, Señor. Llévanos. Para vivir así, mejor recógeme. Cuando hacemos este tipo de preguntas, es una pregunta de inconformidad para buscar un propósito en la vida. Pero solo nos hacemos la pregunta, pero no empezamos a trabajar sobre el propósito. Porque nos sentimos tan defraudados, tan abandonados, tan deprimidos, tan solos, que ni siquiera creemos que hay una esperanza.
Y se nos olvidan las promesas lindas de Jesús cuando te dice: yo quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Arlene, ¿por qué vives así? A ver, si lo que tengo para ti son planes de prosperidad, bendición, cosas grandes y maravillosas que no te imaginas de lo que te puede pasar. ¿Por qué quieres seguir viviendo así, en esa necedad y en esa terquedad? Nos reta, nos reta a vivir un proceso importante, que es aprender a vivir la sabiduría de Dios. ¿Por qué es tan importante la sabiduría de Dios? Porque en la sabiduría de Dios se basa en tres factores importantes, que es reconocer, pensar y considerar. Y si no reconozco mi necesidad y no reconozco dónde estoy, no reconozco la posición que tengo, no puedo considerar cosas diferentes y no puedo pensar cosas diferentes, no puedo iniciar un proceso diferente y mucho menos discernir diferente. ¿Y qué es discernir? ¿Y qué es discernir? Este proceso que tenemos en la vida de ver cuáles son las cosas buenas y malas que hay, cuáles son las condiciones, cuáles son las provocaciones, cuáles son los objetivos, cuáles son las oportunidades, discernir qué tengo, con qué no cuento, qué me afecta, dónde estoy, por qué es esto. Para entender y definir una nueva visión y una nueva misión en mi vida para alcanzar un nuevo propósito en mi vida. Es hacer un alto, mire y un oiga en su vida para poder cruzar ese momento difícil, ese momento especial, ese momento de dificultad en la vida de cada uno de nosotros. Pero me hago la pregunta, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero no busco un nuevo propósito. Entonces me acomodo al proceso y entonces me sigo derribando. ¿Por qué? Porque como no encontré solución y no me puse de pie para salir de eso, sigo en la comodidad del proceso. Y eso no me permite tener la libertad que yo quiero. ¿Cuáles son las tres preguntas que llevamos? ¿De qué tipo son? No, pero sin ver. ¿Mm? De identidad, de origen y de propósito. Eso estoy aquí parado. Ya entendí mi identidad, ya sé el origen que tengo y ya sé que tengo que hacer un nuevo propósito en mi vida. ¿Cuál va a ser la base de ese propósito nuevo en mi vida? ¿A dónde quiero ir? Mira, Mónica, ¿qué te parece ir el fin de semana a Petén o al puerto? ¿A dónde quisieras ir? Tengo dos alternativas, ¿verdad? Entonces el Señor te dice: mira, Martita, yo te he dicho que quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Ya deja que el ladrón te siga robando en la vida. Al final de tu vida solo tienes dos caminos: o la condenación o la salvación. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Eso es una pregunta de destino. ¿Qué destino quieres tener este fin de semana? ¿Petén o irte al puerto? Es una pregunta de destino.
que al final todos vamos a tener que seguir caminando en la vida. Por eso el Señor dice, lo que tienes que entender y por qué te tienes que hacer esta pregunta tú, es porque tienes que seguir todos los días caminando en la vida. El gran ejemplo, ¿dónde lo tenemos? En el hijo pródigo. ¿Y por qué se llama hijo pródigo? ¿Mm? ¿Qué significa prodigalidad? Malgastar con abundancia todo lo que eres en la vida. Y lo triste es, he malgastado mi yo en muchas cosas que no valían la pena que mi yo sufriera de esa manera. Pero el hijo pródigo, comiendo comida de cerdos y luchando la comida de cerdos, tomó una decisión de destino. Se preguntó a sí mismo, el que peor está en la casa de mi padre. Fíjese que reconoció, en la casa de su padre está mejor que yo aquí. Si tan solo me hiciera yo esa pregunta, cambiaría muchas rutas de mi vida. Pero muchas rutas de mi vida. Porque entendería por qué razón me amó Dios y cuál es el propósito por el cual me amó Dios. Y cuando Dios te ha dicho en su palabra, ¿desde cuándo te escogió? ¿Sabes qué hizo? Aquí está Iván hecho. Y lo fue a poner al vientre de su mamá. Y antes de que le soplara el ruaj del Espíritu de Dios, ya te había escogido por ser muchas cosas. Y desde ahí te está cuidando y esforzándote para que no tomes decisiones malas, sino tomes decisiones certeras en la vida. Porque Él quiere que el destino que tú tengas al final de tus días es regresar con Él y estar en victoria con Él. Pero cómo hemos despreciado ese propósito de Él. Porque la mundanalidad, la avaricia, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, y etcétera, 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 nos han equivocado el concepto de la vida. Y cuando descubrimos el significado de prodigalidad, tenemos parte de ser hijos pródigos en la vida, por muchos aspectos en la vida. Por muchos aspectos en la vida. Por eso es que el Señor nos llama y nos dice, mira, tú tienes que tomar una decisión, tienes que empezar un proceso, pero te tienes que hacer algunas preguntas antes de. ¿Para qué? Para que a través de esas preguntas que te vas a hacer, comprendas y entiendas para ti mismo, no para mí, para ti mismo, las acciones que tienes que tomar en tu vida.
En lo que Ariel nos enseña, nos acompaña con una alabanza, pregúntese usted cuál de esas 4 preguntas fue la que más lo impactó. Si la de identidad, si la de origen, si la de propósito o la de destino. Porque en esa es donde usted va a empezar a trabajar. Para empezar a desarrollar verdaderamente lo que quiere alcanzar adelante en su vida. En el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor, con todo lo que siento. Tú conoces lo que siento. Tú conoces lo que soy. Límpiame hoy, Señor, sana todas mis heridas, llena tú mi alma vacía de alabanzas en tu honor. Aquí está mi corazón, pon en él nueva canción, haz brotar en medio del dolor un río de alabanza. Cuando ya hemos identificado esas 4 grandes preguntas en la vida y vamos a iniciar el proceso de nuestro propósito, tenemos que tener claro algo bien fundamental. Lo que te ha pasado ahora es que como no tenías un propósito, has arado en el mar. Y has caminado como te ha soplado el viento. Hoy por aquí, mañana por allá, aquí, porque lo mismo te daba llegar a Roma que llegar a Reu, que llegar a donde pudieras llegar. O sea, realmente era lo mismo porque no tenías una visión clara de tu vida. Y si Dios me hizo a mí, y ya entendí mi origen y ya entendí mi identidad, por lo menos me debo dar un poquito de tiempo de llegar con él y decirle, mira, como voy a hacer un nuevo propósito en mi vida, quisiera entender cuál es el que tú tienes para mí. Y descubrirlo. Por eso fue lo que hizo Job. Cuando el Señor, en el capítulo 39, Job le dice un montón de excusas, y viene el Señor y le dice, mira, en el 40 le dice, voy a derramar sobre ti sabiduría. 40 y 41. Job analiza, Job entiende, y en el 42 le dice, perdóname Señor, porque he sido yo el que no he permitido que esas cosas se realicen en mi vida. Y quiero hacer un pacto contigo. Y le dice, ya no te quiero conocer de oídas, te quiero conocer cara a cara. Ya basta de conocerlo de oídas. En la vida ya basta de conocerlo de oídas. Porque si no lo tenemos de verdad, nada podemos hacer. Por eso el Señor dice en Juan 15, 4, dice, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y en el Salmo 123 dice, de balde se esfuerzan los constructores y yo no construyo.
Y le va a decir fuerza a los vigilantes que yo no vigilo. Yo le llevo la comida a mis hijos aun cuando están dormidos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender ese proceso en nuestra vida. Si él me hizo, él tiene el manual. Por ejemplo, si yo tengo un carro Volkswagen y se me arruina el carro Volkswagen, no voy a ir a buscar los manuales de un Ford. Pues no me van a ayudar. Pero yo quiero ir a buscar los manuales que usa Arlene, que usa Ariel para resolver. Pero son los manuales de Ariel. Pero son los manuales que Dios hizo para mí. Por eso él dice, yo sé los planes que tengo para ti, personales. Entonces Job le dijo, una cosa voy a hacer, todo lo que emprendas te lo voy a consultar. ¿Y cuál fue la primera consulta que le hizo? Señor, ¿con qué propósito me hiciste? Quiero entenderlo y quiero comprenderlo porque eso me va a ayudar a discernir y realizar mi propósito. ¿Por qué? Porque también voy a tomar dentro del plan, quiero que estés conmigo todos los días de mi vida, sentirte. Sé que estás, pero quiero sentirte, quiero vivirte, quiero conocerte más y sentir esa relación contigo. Y permitirte más ser Dios en mi vida, para que obres como Dios en mi vida. Vienen las otras tres grandes preguntas. ¿Hasta dónde estoy dispuesto? ¿Hasta dónde estoy convencido? ¿Y hasta dónde estoy decidido? A ceder, a permitir, a otorgar y a que otro ponga su voluntad en mí. Uno de los anhelos de todos, de la mayoría de los que estamos acá y de los que están escuchando la prédica por internet, una de las mayorías de los ideales, ¿cuál es? Salvar mi alma. Pero yo no sé cómo salvar mi alma. Pero tengo dos elementos que el Padre me mandó, que se llama Jesús y el Espíritu Santo. A eso. A eso. ¿Cómo está mi relación con ellos? ¿Cuánto valen ellos en mi vida? Por eso es bien importante hacerme las siguientes preguntas. ¿Me afecta mentirme a mí mismo y engañarme a mí mismo? Sí. Al menos a mí sí me afecta. Entonces quiero andar en la verdad. ¿Qué necesito para andar en la verdad? Al Espíritu de Dios, porque dice que el mismo Jesús, cuando hace la promesa del Espíritu de Dios, que Él nos enviará un paráclito, que nos enseñará la verdad y la verdad nos hará libres. Si quiero andar en la verdad, obligado, el Espíritu Santo en mi vida, ¿sí o no? Obligado. ¿Quiero sentirme hijo de Dios? Sí. Bueno, entonces en el propósito, en el listado de los propósitos, obligado al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que solo los que tienen al Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Quiero cambiar mi forma de ser, quiero cambiar mi camino, quiero cambiar mi proceso. Sí. ¿Quién quiere ser discípulo de Dios? Todos. ¿Y cuál es la condición para ser discípulo de Dios?
reconocerlo como mi líder y vivir su doctrina. Porque si no lo reconozco como líder, no puedo ser discípulo. Al contrario, quiero que él sea discípulo mío. Y que vivamos la doctrina que yo quiero que se viva. Por eso el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Es tu vida, es tu historia, tómala. Si no te avergüenza nada, vamos para adelante. Acéptala como es. ¿Acaso sos Dios, pues? Si no reconoces que te equivocaste y que esa es tu vida, ¿cómo puedes pensar cosas diferentes y considerar cosas diferentes? Job lo entendió, por eso le dijo, Señor, yo sé que yo soy el que no he entendido esto, pero quiero hacer una transformación en mi vida. ¿Qué me falta? Me falta conocimiento espiritual. He construido en arena en vez de haber construido en roca firme. ¿Y por qué construí en arena y no construí en roca firme? Porque estamos haciendo el propósito porque vamos a empezar desde el cimiento a construir. Ya. Dice la palabra de Dios, el que oye mi palabra, la escucha y no la pone en práctica, es como el que construyó sobre arena. Vinieron los vientos y las tormentas y las situaciones difíciles, todo se cayó. ¿Qué me toca hacer? Tengo dos caminos que puedo hacer. Construir o reconstruir. ¿Qué sale más barato? ¿Ah? Construir. Entonces votemos lo que tengamos que votar. Y soltemos lo que tengamos que soltar. Para empezar a hacer nuevos cimientos en mi vida. Porque dice que el hombre que escucha mi palabra y la pone en práctica es aquel hombre que construyó sobre roca firme. Vinieron los vientos y ahí está construido. Por eso el Señor nos reta en el Salmo 112, nos dice, no tengan miedo de recibir malas noticias, no tengan miedo. Tu corazón tiene que estar firme. Y ser llevado ahí, y ser conducido ahí, y ser dirigido ahí, y estar en ese proceso. Ahí. Nos falta de verdad tomar la decisión de tener conocimiento espiritual y de vivir palabra de Dios. Por eso en Santiago dice, no sean no sean oidores de la palabra, sino sean hacedores de la palabra. Y dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Y dice, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. ¿A qué me reta esto? Yo me recuerdo en mis inicios con Juan José, con Iván, cuando íbamos, ¿verdad, Iván? Con Juan José. Repasaba yo la semana lo que aprendía esta noche en las clases. Porque me servía para rumear
Por eso es que admiro a las vacas que tienen 4 estómagos, porque una vez, otra vez, otra vez y otra vez, hasta que lo diluyen bien, ya pasa a ser parte de su cuerpo. Pero nosotros venimos acá y cuando mucho, miércoles aquí a las misas y cuando mucho, jueves. Pero de ahí, o si no, hasta el martes. Pero no volvemos a repasar, no volvemos a retomar. Entonces no podemos, no estamos haciendo una constancia de eso. Cuando estudiamos la primaria, no dijimos, vamos el lunes y hasta el otro lunes voy a agarrar el libro para aprender a leer, ¿verdad que no? Ni cuando nos graduamos en la U, ni cuando estuvimos en las cosas. Práctica, 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 práctica. Por eso dice el Señor, el que es sabio entiende esto. Entiende que tiene que andar en caminos de la verdad, que tiene que venir otra vez a los caminos de Dios. Entiende que tiene que poner en práctica palabra de Dios, que tiene que aprender a ser prudente en la vida para tener madurez espiritual, para poder tener sensatez espiritual, que tiene que aprender a discernir suficientemente en la vida, a recibir el consejo, a valorar los consejos para poderlos poner en práctica y ser fortalecido con el entendimiento que Dios le da. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que ahí tropiezan los rebeldes. Una gran disyuntiva. ¿Por qué van a tropezar los rebeldes si son caminos rectos? Es uno mismo el que se pone los obstáculos, el que se pone los tropiezos, el que se traba en la vida. Uno mismo. Y entonces ese proceso es parte importante de lo que tenemos que aprender a manejar, a discernir, a entender y a descubrir. Vamos a empezar la charla, porque esto era el prólogo. Vamos a tomar la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 12, versículo 3 en adelante. 12, empecemos en el 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué nos explicó todo esto Dios antes de entrar a esta parte fundamental del tema? Es para que comprendamos y entendamos la razón por la cual Él quiere que nosotros empecemos a descubrir este proceso. Porque fue tan linda la explicación que nos dio una claridad para entender. Por eso nos dice, no se amolden. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Porque cuando tú cambias tu forma de pensar, entiendes que tienes un deber en la vida, que no lo has cumplido ni has querido entender y descubrir cuál es ese deber en tu vida. Pero hoy que ya entiendes esa forma de lo que te expliqué y estás pensando que quieres tener un nuevo propósito, estás descubriendo que tienes un deber para contigo. ¿Y cuál es el primer deber que tengo para conmigo? Tengo que hacer una renovación mental, una renovación emocional y una renovación espiritual en mi vida. ¿Por qué? Porque me he amoldado, me he acomodado. Muy rico estar en la zona de confort. ¿Por qué? Porque en la zona de confort tú sales, mandas, haces lo que quieres. Cuando ya te cansas de esto, empiezas a buscar con grupos donde acomodarte, pero como quieres ir a mandar y no te dan la oportunidad, entonces regresas a tu zona de confort. Cómodo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, no te amoldes a eso. Estás jugando el juego de agarrar la cola del ratón. ¿Cuándo lo vas a agarrar? Jamás. Cuando te salgas de ese círculo y vas a empezar a ver cosas diferentes
y a considerar cosas diferentes, entonces vas a empezar a visualizar esto, se te va a ampliar el panorama. Pero eso de salirse es una decisión no que la puede hacer él, es una decisión personal, que yo tengo que tomar esa decisión, porque es el primer indicio para salir y buscar el propósito que él quiere. Pero si yo sigo acomodado, entonces no acepto el primer indicio que él me quiere dar para poder aceptar esa parte. Entonces, como no quiero aceptar ese deber, no quiero asumir esa responsabilidad, entonces mejor me vuelvo a mi zona de confort y que pase la época así. Entonces no voy a tener renovación, no voy a tener limpieza, no voy a tener transformación en mi vida. Vuelvo a lo mismo, hacer una ruleta en mi vida. ¿Se recuerdan ustedes que antes yo les hacía un dibujito? ¿Ah? Una cosa así, solo que me faltó una colita. ¿Se recuerdan cuando hacía? Les preguntaba qué era eso, y les decía que era un león, porque el león no es como lo pintan. ¿Ya? Igual en la vida no es como la pintan. Entonces, Dios nos da el primer indicio, sal de tu comodidad. Porque si no sales de tu comodidad, no estás dispuesto, convencido y decidido a hacer transformaciones en tu vida, a sacrificar cosas en tu vida, a entregar cosas para alcanzar victoria en tu vida. No estás decidido, porque no estás dispuesto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué compruebes? ¿Cuál es la voluntad mía? Si no sales de eso, no puedes comprobar cuál es la voluntad mía. ¿Por qué? Porque la mundanalidad te tiene tan obstinado, te tiene tan encerrado, te tiene tan ciego, te tiene tan sordo, que lo que hace es quitarte esa visión en tu vida y entonces te hace confiar en el carro, confiar en la ropa de marca, confiar en la apariencia, confiar en esto, confiar en otro, pero no en la realidad y en la victoria que tú tienes. No en esta vida en abundancia que te estoy proponiendo. Y quiero que entiendas que mi voluntad tiene tres factores importantes. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es? ¿Dónde la va a grabar? Su corazón. Con este paso, entonces dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con la moderación según la medida de fe en Dios que haya dado. ¿Cómo te tienes que considerar en la vida? De acuerdo a la medida de fe que tienes. Y como dice el Señor que tienes que, ¿cuál es lo que necesita de fe tuyo? Como un granito de mostaza. Entonces todas esas jactancias que tienes, todas esas altiveces que tienes, todas esas cosas, a los ojos de Dios no son ni un granito de mostaza. ¿Cómo equivoco? Nos está ordenando la forma de pensar. Pero por eso Pablo cuando entendió esto dijo, hoy entiendo que todo lo tengo por basura para alcanzar la gracia y gloriosa de Dios. Porque gracias a esa gracia de Dios, hoy estoy de pie. ¿Cuánto te costó? El tamaño de un granito de mostaza. Por eso cuando la gente dice, es que yo estoy viviendo una prueba que Dios me pone, es que esto es voluntad de Dios. No, hombre, son decisiones malas.
decisiones equivocadas que has tomado en la vida. No te engañes a ti mismo y sobre todo lo que dice Galatas 6:7, de Dios nadie se burla. Ya deja de poner excusas. Por eso Dios nos da nuestra pastillita de Ubicatex. Eres lo que tienes fe en mí, no más, no más. Por eso hay una gran rivalidad entre la autoexaltación, el engreimiento y una gran diferencia entre pensamientos necios y tercos y pensamientos sabios. Y lo que viene a ordenar este proceso se llama humildad. Y la base de la humildad es aprender a poner orden y autoridad uno en su vida, aprender a dominar eso en su vida, la autoexaltación, la soberbia, el engreimiento. Ese es otro indicio. Si tú no aprendes a poner orden y autoridad tú en tu vida, no vas a poder entender lo que es docilidad y obediencia en tu vida. Por eso el Señor te dice en Mateo, cada vez que hagas un pacto contigo o con los demás o conmigo, esfuérzate por cumplirlo y no pongas excusas ni pretextos. Por eso es que te aconsejo que no andes jurando el nombre de Dios en vano, ni andes jurando en vano en la vida. Que tú sí seas sí y tú no sea no. Eso no solo te da prudencia, sino te da sobriedad en la vida. Te da certeza en la vida y transforma tu forma de ser a positivo en la vida. Y te desarrolla un proceso diferente en el caminar de la vida. Y entonces cuando vas a querer integrarte a la voluntad de Dios, tienes que entender que vas a ser partícipe de un cuerpo místico. Y que ahí no vas a ir a hacer la voluntad, tu voluntad. Porque ¿quién es la cabeza de ese cuerpo místico? Jesús. Es el segundo indicio. Tercer indicio. Tienes que reconocer a Jesús como tu Señor. Por eso dice Filipenses, en el capítulo 2, que cuando reconoces que Jesucristo es el Señor, Dios y Salvador, le das gloria al Padre, porque el Padre y Él son uno. Por eso te reta a rescatar el nombre de Jesús en tu vida. Para que rescatando el nombre de Jesús en tu vida, el nombre de Jesús tome un valor y se vea en tu vida. Y se sienta en tu vida. Hay un dicho que dice la palabra de Dios y que nosotros también lo hemos entendido. ¿Cómo conocen ustedes qué tipo de árboles? Ah, entonces dice, Señor, mírate un poco y dite qué tipo de árbol eres. Pero podemos cambiarlo con el poder del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te va a dar la sabiduría y el entendimiento para obrar en bien en cada decisión y acción de tu vida, para cambiar y caminar en la verdad, para que seas libre y para que des fruto y lo des en abundancia. Qué reto más interesante, ¿verdad? O sea, todos los indicios que nos está dando para que nosotros al final lleguemos a formar. Este tema va a caminar unos 2 o 3 clases más.
¿Por qué? Porque nos está dando los indicios que tenemos que revisar todos los días para hacer las transformaciones en la vida. Y tienes que aprender a entender que cuando eres parte del cuerpo, tienes que hacer tu labor y tu deber. ¿Por qué? Porque en la mano no podemos caminar grandes distancias, ni 2 cuadras, caminar así de manos. Para eso nos dio los pies. Entonces tenemos que descubrir qué dones tenemos, qué carismas tenemos y qué función tenemos dentro de la comunidad. Es una parte importante de esto. ¿Por qué razón? Porque no querramos ser lo que tal vez no tenemos el carisma. Para eso preguntémosle al Espíritu Santo que nos lo revele y nos lleve en el proceso de eso. ¿A qué nos lleva esto? Lo que el Señor y el propósito que te plantees en tu vida tiene que ser de acuerdo al de Él. Y esfuérzate para que nada ni nadie te saque de ahí. Para que nada ni nadie te saque de dónde? De ahí. Hoy revisa qué es lo que más te frustra en la vida. Las injusticias, los problemas. Tú contéstate. Ahí donde tú estás. Porque es ahí donde tienes que empezar. Porque lo que sientes de frustración es una inaceptación que uno tiene en su interior personal. Y esa es la primera parte que yo me tengo que dar sanidad. Por eso son los indicios que Él nos otorga. Lo que más te frustra en la vida es lo que tú no aceptas. Y eso te reta a llevar a un cambio en tu vida. Y eso te reta a hacer una transformación en tu vida. Porque te sientes derrotado, frustrado y abandonado en esa parte, entonces quieres salir de ahí para alcanzar un proceso diferente desde ahí hacia adelante. Que no te dé pena sentirte frustrado, al contrario, es el inicio de una victoria anunciada en tu vida. ¿Cómo nos cambia la forma de pensar cuando descubrimos ese propósito? ¿Ah? Entonces nosotros nos sentimos frustrados, sí, por esto, sí, pero es que es una vaina. ¿Sí? No, haz un alto ahí y inicia un propósito diferente, porque ahí está tu primer victoria. Porque aprendiste a dominar, aprendiste a ser humilde, aprendiste a poner orden y autoridad en esa parte frustrante de tu vida y vas a empezar un nuevo propósito diferente. Por eso, cuando el Señor le habla a Ezequiel y lo lleva a los huesos secos, le dice, predícales tú, no yo, y predícales esperanza y victoria, porque aunque estén hechos secos y como polvos, se levantarán en victoria, porque tengo que cumplir la promesa de Isaías, que de los lugares más áridos de tu vida van a fortalecer y van a crecer árboles frondosos de los cuales van a darle vida a otros. Pero eso no lo creemos. Y entonces nunca hemos hecho un propósito iniciando desde ahí. Iniciando desde ahí.
estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Al oír esta alabanza, la hemos cantado, yo la he cantado un montón de veces y a veces me digo yo, ¿por qué la canto? Si no lo cumplo. Si al salir de aquí ya ni me acuerdo de ella. Y le dije que quería hacer una ofrenda de amor para él y los enojos en la vida son motivo de frustraciones severas en la vida y de derrotas severas en la vida. Porque nos creemos incapaces de poderle dar una solución a esa situación. Pero si Dios me dice que para Él nada es imposible y que Él quiere que yo no me desvíe del propósito y del objetivo que tengo, y que cuando se me acaba el vino, se me acaba la alegría, el consejo de Mamá María, hagan lo que Él les dice. Tengo que aprender a respirar y para mí es muy difícil eso, de verdad, es una lucha que he estado viviendo, ya tengo como unos 2 meses de estar viviendo este proceso desde que lo descubrí. Aprender a respirar y decirle, Señor, ¿cuál es la unción para resolver este problema? Porque tú tienes la solución y la unción para resolver esta situación. Y en ese momento me dijo el Señor, ¿qué hizo el hijo pródigo? Dijo, ya basta de comer comida de cerdos. Ya basta de comer comida de cerdos. Y se puso de pie. No se quedó ahí sentado, lamentándose. Se puso de pie. Y empezó a trabajar para alcanzar la solución. Por eso, cuando descubrimos qué significaba prodigalidad,
es el momento de hacer el alto en la vida y decir ya basta. Me ha costado mucho, en serio, por el carácter que tengo. Pero las veces que me he recordado, me ha servido y me ha funcionado. ¿Por qué? Porque de ahí empieza el cambio para alcanzar el éxito. De nada me sirve quedando lamentarme que pura lata Mario, mira lo que hizo, que pura lata. No. La lástima lastima. Y solo es una tilde la que hace una gran diferencia en la vida. Dele gracias a Dios por el enojo, pero pídale la revelación para ponerse de pie y decir ya basta y empezar a transformar ese proceso en su vida. Se nos va a olvidar con muchísima facilidad cuando sentimos ya pasó un día y decimos, Señor, perdón, vamos a empezar. Por eso, descubriendo cada uno de los indicios para retomar la dirección del propósito, son todas estas cosas que el Señor nos está dando. Y otra de las cosas que tenemos que aprender a vivir es que hay en nuestra mente. El Señor nos reta todos los días a pensar qué estamos pensando. ¿Cuántos nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué estuve pensando yo hoy? ¿Qué estuve pensando? A ver, de verdad, ¿qué estuve pensando yo? Solo hagas el ejercicio. ¿Cuántas soluciones pensamos? ¿Y cuántas llevamos a cabo? ¿Por qué? Porque tenemos tantas ideas en la cabeza, tantas funciones en la cabeza, pero no tenemos un orden en la cabeza. Y para poder alcanzar indicios tenemos que estar claros en nuestra cabeza qué queremos, a dónde queremos ir, qué queremos alcanzar. Por eso nos hizo las 4 preguntas de entrada. Y la paz importante, en mi caso, es descubrir la pregunta de destino. ¿Por qué? Porque esa pregunta de destino me ayuda a mí a ordenarme todos los días de mi vida. Sí, yo entiendo, todo lo demás está bien, pero la pregunta de destino me lleva a no salirme de esas otras 3 anteriores, porque es la que tengo que luchar día a día en el caminar de mi vida. Cuando estudiaba esto le decía yo al Señor, cuánta debilidad he tenido en la vida, de carácter, de actitudes, de circunstancias, de conductas, simplemente por no ordenar. Yo le digo a la loca de la casa, que es mi pensamiento. Porque ya pienso en una cosa, ya pienso en otra cosa, ya pienso en otra cosa, y los que me conocen saben que estoy siempre y me ha costado mucho retomar, ordenar este proceso, de verdad, me ha costado mucho. Pero lo que sí entendí es que el pensamiento produce acción. Eso sí estoy claro. Porque si no hubiera tenido muchos de esos pensamientos, no hubiera accionado en muchas cosas, quizá equivocadas, pero produce acción. Y cuando uno empieza a pensar y a pensar y a accionar, a pensar y a accionar, se vuelve un hábito.
que depende hacia dónde lo dirija, es bueno o malo, produce beneficio o no produce beneficio. Por eso no solo es de pensar y accionar, sino lo que ya nos dijo él como un indicio, el discernir, con la explicación que nos dio. Y esa es una costumbre que debemos de tomar, es un hábito que debemos de tomar en la vida. Porque el pensamiento perezoso te lleva a pensamientos negativos todos los días. Y uno de los pensamientos que el Señor me regaló desde hace varios años es siempre un paso positivo más. Un paso más positivo más. Por eso la pistola no me pinta. Pero lo que les he hecho muchas veces, uno más. Una acción más, un paso positivo más, una solución más, un volverte a levantar más, un alcanzar el propósito más. Pero por sobre todo, perseguir con claridad y con certeza el propósito que te vas a trazar en la vida. Porque si no estás claro en el propósito y no luchas por el propósito, no estás siendo honesto contigo mismo, ni estás sosteniendo tu juramento y tu propósito y tu plan en tu vida. Te lo estás desviando y te lo estás quitando tú mismo. Eres el ladrón que el Señor habla en Juan 10:10. Por eso estos indicios que Él nos ha dado, nos enseña a tres cosas importantes. A no tenernos lástima, a cambiar la rebelión por revelación, es una B la que cambia, entre tener rebeldía y tener revelación, y a tenernos compasión pero no lástima, porque el Señor nos tiene compasión. Aprender a caminar en función de Dios, en función de solucionar los problemas y desarrollar los indicios que Él quiere. ¿Para qué? Para que ese propósito sea alcanzado. Por eso nos reta y nos dice, ya no se amolden a las cosas de la vida, ya salgan de ese estado de confort y empiecen a desarrollar, a cambiar su forma de pensar, para cambiar su forma de vivir. Pero lo más lindo de esto es que te hace descubrir el valor del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a los demás como a ti mismo. Y si yo no sirvo a los demás, si no trabajo para los demás, y se me olvidan los deberes que tengo para los demás, se me olvidan los míos. ¿Por qué? Porque así como yo me amo, amo a los demás. Y entonces no he aprendido a caminar al paso del necesitado, como Jesús caminó al paso del mío. Por eso compasión es, Él camina al paso mío. Llevamos ese compás en la vida. Él lleva ese compás conmigo. Y el día que yo estoy en mis alegatas, Él está ahí parado diciéndome, mírame. Y todo lo que te he revelado, entonces, ¿dónde está? Cuando estás frustrado, ¿dónde te sientes que estás? ¿Dónde sientes que estás cuando estás frustrado? Tirado en el suelo. ¿Ah? Cuando estás frustrado te sientes así. ¿Sí? ¿Te sientes así? ¿Pisoteado o no? Y después de que se han burlado contigo, te dan una patada y te dejan ahí. Pero ¿cuál es la promesa del Señor?
¿Ah? Que Él nunca nos va a dejar. Y Jesús se baja más abajo de ahí para decirme, seguís teniendo el mismo valor en mí. Vamos a inventar el proceso. Te voy a volver a usar, porque sé quién eres y sé por qué te hice así. Si mi cabeza está en el suelo o está vista para abajo, Él hace un oído y pone su cabeza para que yo lo vea ahí y sienta ese amor, esa compasión, ese perdón, esa restauración y esa liberación de nuevo en mi vida. Porque su promesa es que jamás me va a abandonar, ni me va a dejar defraudado en la vida, jamás. Es un reto importante esta parte, es un indicio importante. Cuando te sientas así, recuerda que Jesús está ahí tirado contigo. Solo levanta y búscalo. Porque cuando lo buscas y lo llamas, Él te dice, aquí estoy como un guerrero vencedor para ayudarte a levantar a la victoria que te tengo prometida en tu vida. Por eso Él dice que ni la tribulación, ni las angustias, ni la insolencia, ni la indigencia nos va a separar del amor de Él. Y que de todo donde estés vas a salir más que vencedor. Pensamientos, pensamientos, pensamientos. A esto hay que ponerle pasión. A esto hay que ponerle disposición y hay que ponerle un sentido positivo para realizarlo en la vida. Y Jesús es el ejemplo más grande. En la Semana Santa, ¿qué celebramos? La pasión, muerte y resurrección. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le puso pasión a lo que venía. Le puso entrega a lo que venía. Le puso valor a lo que venía. No es lo mismo tener una línea en este sentido que tener la misma línea en este sentido que tener la misma línea en este otro sentido. A cada línea póngale un punto y una flecha, porque eso le va a poner un inicio, una dirección y un sentido a su vida. Que su vida no se vuelva un montón de rayas, que tenga un inicio, un sentido y una dirección. Porque eso le va a dar a usted la pauta por dónde va y el desarrollo que tiene que seguir en la vida. Y el Señor esta noche quiere concluir diciéndonos a cada uno por nuestro nombre. Pónganse mi yugo, porque es liviano y ligero, y los hará descansar. La carga que pensamos que, qué difícil es caminar en las cosas de Dios, Él te dice, ponte mi carga, ponte mi yugo. Porque cuando te pones mi yugo, al que llevas al lado es a Jesús. Y Él solo te va a hacer así para que tú entiendas y te dejes conducir y dirigir el proceso de la vida.
Por eso el Señor en 1 Corintios 15:10, para concluir esta noche, nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Todos los días dele la gloria a Dios. Esfuércese por su conversión. Llénese de entusiasmo y póngase la camiseta donde diga: yo soy un obrero de Dios. Yo soy un obrero de Dios. Vamos a darle gracias al Señor ahí. Mi amanecer y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dígale ahí donde usted está: Padre, alce su mirada esta noche. Dígale: Padre, allá en el reino, allá en tu cielo, te quiero dar gracias por la gracia de Jesús en mi vida. Porque hoy me revelaste y hoy logré entender que gracias a esa gracia, Señor, hoy estoy de pie. Por eso tú me has dicho que solo esa gracia me basta, que solo tu gracia me basta. Reconozco que no he trabajado como debo de trabajar, pero después de descubrir lo que esta noche me ha revelado, voy a hacer lo que hizo Job, me voy a esforzar para conocerte cara a cara. Y me voy a esforzar para trabajar en lo que tengo que trabajar, y todo lo que emprenda te lo voy a consultar. Solo te pido que no apartes tu rostro de mí, que haya gracia todos los días delante de ti, y que me regales los dones del Espíritu Santo, al mismo Espíritu Santo, regálame los dones, pero principalmente el de sabiduría, entendimiento, discernimiento y consejo, para que mis decisiones y mis pensamientos sean sabios cada mañana y cada día. A ti
Y Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que estés conmigo todos los días, que sienta tu sombra bendita todos los días y que derrames toda esa sabiduría, todos esos dones para yo poder caminar en la victoria, dejarlos desarrollar y dar el fruto que el Padre quiere a través de tu revelación, de tu dirección y de tu conducción en mi vida. Y tú, Jesús, esta noche quiero recibirte y declararte como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Y voy a hacer algo importante esta noche. Póngase usted de pie ahí donde está, pero póngase de pie. Y dígale a Jesús: Jesús, reconozco que he construido sobre arena, pero hoy voy a hacer a un lado esa arena y me voy a poner sobre ti. Póngase sobre él como la roca fuerte. Párese sobre él, en sus hombros de él, en los hombros de él, párese. Siéntase usted parado en los hombros de él, porque hoy te declaro que tú eres el cimiento de mi vida y la roca firme en la cual quiero empezar a reconstruir, a construir y a levantarme por el poder y la gracia de tu amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo